El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar todavía una parte de lo que denota la normativa con relación a las entidades de intermediación financiera privadas. Venciendo esta etapa, pues vamos a ingresar a lo que son nuestras salas para el trabajo relacionado a fusión, el tema de fusión o absorción, cuáles son las condiciones y requisitos para que esta pueda ser posible, y de la misma manera ya damos inicio también a uno de los trabajos que vamos a efectuar para el segundo parcial en lo que concierne a la constitución de entidades de intermediación financiera privadas, sobre todo en lo concerniente a los aspectos que debemos denotar respecto a el cumplimiento de ciertos requisitos específicos que comprometen sobre todo la faceta de la labor que ustedes ejercitarían como ingenieros financieros en dicho procedimiento, ¿no? Excluyendo la referencia al procedimiento jurídico legal que tiene que seguirse ante ASFI, pero sí la verificación de algunas de las condiciones que tienen que plasmarse para este tipo de proceso. Vale, entonces para poder continuar con la clase del día de ayer, pues daremos pie a lo que es la revisión de la normativa correspondiente a las entidades de intermediación financiera privadas, ¿no? Bajo la premisa de que éstas, sobre todo, se constituyen en entes que se encuentran sujetos a la previsión de la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, así como la propia recopilación normativa para el sector o el sistema financiero, que ha sido propiciada ya desde hace algunos años por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y ahora pues se mantiene en la misma lógica en la labor ejercitada por la reguladora, por ASFI. En todo caso, cuando nos referimos a las entidades financieras privadas, reconocemos las siguientes: el Banco de Desarrollo Privado, una suerte de símil del Banco de Desarrollo Público, pero desde el enfoque de los capitales privados o una participación privada mayoritaria; los bancos múltiples, que son los bancos comerciales que conocemos; los bancos PYME, que reemplazan a los fondos financieros privados para dar lugar a bancos con un perfil particular de promoción y sustento de las operaciones productivas, ¿no? Para el financiamiento de operaciones productivas y empresas vinculadas al sector productivo nacional. De la misma forma, también la circunstancia de las denominadas cooperativas de ahorro y crédito, tanto las cooperativas abiertas como las cooperativas cerradas, ¿no? Ya en el desarrollo de la materia entenderemos cuál es la particularidad de una frente a la otra. De la misma manera, abordaremos el criterio de las entidades financieras de vivienda que reemplazan a las mutuales, las antiguas mutuales, que se concentran ahora en operaciones específicas para acápite, ¿no? En lo que concierne a créditos de vivienda o financiación de programas de vivienda, respecto a los diferentes modos o las diferentes modalidades que reconocemos de los créditos y colocaciones para dicho rubro o para dicho sector. Cerrando con las instituciones financieras de desarrollo y las entidades financieras de banca comunal, ¿no? Dos entes que se vinculan más a la lógica de la financiación del desarrollo, muy relacionadas con los bancos de desarrollo privado, si es que se constituyeran. A la fecha no tenemos ninguno todavía. Y lo propio en el caso de banca comunal o las entidades financieras comunales, que si bien se plasmaban como una alternativa interesante de lo que prevé la ley 393, pues ya en la práctica no se ha podido evidenciar la circunstancia de este tipo de entes, ¿no? En nuestro mercado. Cuando nos referimos a las entidades financieras de carácter privado, hacemos alusión a aquellos entes cuyo capital se concentra sobre todo en el sector, valga la redundancia, privado, que exceptuando las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una naturaleza muy particular, como veremos el día de hoy, se van a concentrar sobre todo en el hecho de la posibilidad de mantener un capital pagado mínimo
de acuerdo a los detalles previstos o de acuerdo a la determinación establecida en en la Ley 393, en la Ley de Servicios Financieros, bajo el entendido de que este capital mínimo responde sobre todo a un estándar señalado o determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que eventualmente también podría variar a recomendación de la propia ASFI para que en base al mismo se puedan calcular también las proporciones o el porcentaje de reserva que tiene que mantenerse para el desarrollo de operaciones de entidades de esta naturaleza. ¿Cuáles son los capitales que determina en este caso la normativa vigente? Para los bancos de desarrollo privado, al igual que para el banco múltiple, lo propio que para el banco público y el banco de desarrollo público, se establece un capital mínimo pagado y suscrito de 30 millones de UFDs. Cualquier nuevo emprendimiento que tenga por objeto constituir un banco de esta naturaleza, un banco de desarrollo privado o un banco múltiple, tendrá que acreditar necesariamente que cuenta como mínimo con este capital suscrito y pagado de 30 millones de UFBs, calculados a la fecha del momento de su constitución, acorde a la cotización plasmada en el bolsín por el Banco Central de Bolivia. Si bien se establece ese capital mínimo comúnmente en el momento de conformación de una entidad de intermediación financiera de esta naturaleza, se suele pues, determinar un monto de capital un tanto más alto que permita viabilizar el desarrollo de las operaciones de la entidad financiera, tomando en cuenta que tiene que aplicarse los capitales de reserva bajo la consideración de tratarse de sociedades comerciales, acorde a lo previsto en el Código de Comercio, además del capital de encaje y la reserva legal que se determina respecto a las operaciones financieras en atención a las previsiones de la norma de Basilea o las recomendaciones de norma de Basilea. Que si bien Bolivia parte de la premisa de lo que establece Basilea, sobre todo Basilea II todavía, estableciéndose, recuerden, un 8% del capital neto para reservas, en el caso boliviano se vio por conveniente ampliar ese porcentaje a un 10%. Eso ya desde hace varios años atrás se vio esta necesidad del hecho de manejar un capital de reserva y un encaje legal correspondiente al 10% del patrimonio neto, razón por la cual tiene que llevarse a cabo de forma cotidiana este cálculo de adecuación patrimonial para verificar que la entidad financiera sí contare con el capital mínimo requerido, así como también las reservas exigidas, además de las garantías también determinadas, ¿no? Garantías que se plasman ante ASFI para el soporte de las operaciones y eventuales circunstancias que pudieran derivar de procesos sancionadores cuando se constate la vulneración de las normas del sector financiero. Para el caso de los bancos PYME, que reemplazan a los fondos financieros privados, se establece un capital mínimo suscrito y pagado de 18 millones de UFBs, bajo las mismas condiciones plasmadas para los bancos de desarrollo privado o banco múltiple y que también hemos podido apreciar se vinculan a la idea del banco público y el banco público de desarrollo público. En el caso de las entidades financieras de vivienda, las entidades que reemplazan a las mutuales, se establece un monto de capital mínimo suscrito y pagado de 2 millones de unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Y en el caso de las instituciones financieras de desarrollo o las IFDs, se establece un capital mínimo suscrito y pagado de 1.500.000 UFBs, calculables obviamente al tipo de cambio definido en el bolsín por parte del Banco Central. Y para las entidades financieras comunales se establece un capital mínimo de 500.000 UFBs. Estos capitales, como les digo, fueron determinados en un primer momento por el Ejecutivo Nacional a recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y plasmados en el borrador del proyecto de ley de servicios financieros, que en última instancia terminó aprobándose en lo que concierne a la ley 393, ¿no? Razón por la cual se sigue manteniendo dicha recomendación o determinación
por lo menos hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no determine algún tipo de cambio, circunstancia que puede propiciarse ya por mandato de un decreto supremo sin necesidad de que se opte por una ley nacional. Circunstancia que, en atención al parámetro jurídico legal de la primacía de normas, no debiera ocurrir, ¿no? Ya que la modificación de estos montos solo debiera propiciarse mediante una ley nacional y no mediante un decreto supremo que corresponde al ejercicio de funciones del Ejecutivo, ¿no? Pero, como bien sabemos, pues estos 14 años de masismo nos han acostumbrado de mala manera, obviamente, a el proceder del sector público en el que pues no se respeta el mandato normativo y se opta por procedimientos que se encuentran incluso pues, denotados como prohibidos o eventualmente procedimientos mínimamente que serían observados o por lo menos anulables al prescindir de la legitimación correspondiente y la legalidad de acuerdo a las previsiones normativas. Además, en el tratamiento de los aumentos y reducciones de capital que puedan propiciarse por voluntad o determinación de los socios que integran o de los participantes que integran las entidades de intermediación financiera detalladas, se tendrá que trabajar acorde a lo establecido en el artículo 157 de la propia Ley de Servicios Financieros, en lo que concierne que todo el proceso, sea de aumento o de reducción, sobre todo el de reducción, debe contar con la debida autorización de ASFI para que ésta sea admitida. Sobre todo tomando en cuenta que el aumento o reducción de capital bajo ninguna circunstancia podría derivar a una situación en la cual el monto mínimo o el capital mínimo establecido sea inferior en el caso de las entidades de intermediación financiera, ¿no? En otras palabras, que un banco múltiple, mediante la reducción de capital, termine con uno que resulte menor a los 30 millones de UFBs. Si esto ocurriere, pues se tiene que ingresar un proceso de adecuación para que la diferencia o el saldo restante pueda ser cubierto. Caso contrario, se entrará a un proceso de liquidación por determinación de la propia reguladora. Por eso es que se sujetan siempre a la previsión normativa y a las determinaciones que se adopten por parte de la autoridad de supervisión del sistema financiero. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que comprometen una particularidad muy interesante en lo que concierne su estructura, su funcionamiento, las reglas que se aplican en ellas, fuera de los aspectos cooperativistas, tienen que también sujetarse a las previsiones de la Ley de Servicios Financieros, sobre todo cuando la cooperativa brinde este tipo de servicios, vinculados obviamente al ahorro y crédito. Bajo esa lógica, el capital primario al que tenemos que sujetar la constitución y el funcionamiento de las entidades de esta naturaleza se fija en moneda nacional al equivalente de 600.000 unidades de fomento de vivienda o UFBs para las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y 300.000 UFBs para las cooperativas de ahorro y crédito societarias, existiendo obviamente una serie de consideraciones que veremos un poco más adelante con relación a lo que significa una cooperativa abierta versus una cooperativa cerrada o de vínculo societario, como también se las conoce. En todo caso, el capital para este tipo de entidades puede y debe estar constituido por los aportes de los socios cooperativistas, que además se representan mediante certificados de aportación debidamente validados por la AFCOP y por la CONCOBOL, la Confederación de Cooperativas de Bolivia, sobre todo cuando sea acreditado el cumplimiento de los requisitos y exigencias para el sector cooperativista, que conciernen sobre todo en el hecho de que cada miembro o asociado de la cooperativa tiene necesariamente que pasar un curso de cooperativismo o por lo menos acreditar que se hubiere optado por dicha capacitación al socio o al miembro de la cooperativa, ¿no? Para que se pueda acceder también a los certificados de aportación. De la misma forma, el capital de este tipo de entidades
el capital mínimo suscrito y pagado, puede estar conformado con fondos de reserva constituidos por los excedentes de percepción que arrojen los mismos estados financieros de la entidad cooperativa. Esto cuando ya ha sido constituida, obviamente, ¿no? Y que luego de los ejercicios fiscales y los balances que se practiquen en dicha entidad, se pueda destinar parte de los rendimientos o parte de los excedentes al soporte de capital y al fondo de reserva que debe constituirse para adecuarnos a la normativa financiera que dispone la constitución de dichos capitales de reserva, ¿no? Que en este caso ascienden al 10% del patrimonio neto de las entidades. También eventualmente su capital puede estar compuesto por donaciones, siempre y cuando dichas donaciones hayan sido efectuadas mediante las premisas del Código Civil y el Código de Comercio en lo conducente y que sean recibidas siempre a una categoría de libre disposición, ¿no? Que no estén sujetas a ningún tipo de condición para la utilización o empleo por parte de las entidades cooperativas. En el caso además de los socios cooperativistas, sobre todo en la cooperativa de ahorro y crédito, tanto de vínculo societaria como la abierta, deben demostrar un compromiso respecto al crecimiento y capitalización de la entidad, razón por la cual se promueve el desarrollo de un aporte continuo de capital, cosa que no ocurre con las cooperativas normales o las cooperativas en sí, ¿no? Ya que su normativa no exige un nivel de aportación periódico o un nivel de aportación permanente o constante. Pero en el caso de las entidades financieras, sí, el que debe además estar respaldado con el número de certificados de aportación que fuere definido por la Asamblea General de Socios de acuerdo al valor de aportes, el valor mínimo de aportes para acceder a una cuota de capital. Bajo esa premisa, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, es la responsable de emitir la normativa para el tratamiento tanto de los aumentos como reducciones de capital de las cooperativas de ahorro y crédito, pero además sujeto a la previsión normativa del regulador de cooperativas, en este caso la AFCOP, que se constituye en el otro ente de regulación que de manera coordinada con ASFI efectivizarán la fiscalización de los aspectos generales con relación al funcionamiento de las entidades cooperativas, ya que la fiscalización desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de operaciones financieras solo es efectivizada por ASFI. ¿No? Esto por el propio mandato de la Ley de Servicios Financieros, que en su ámbito de aplicación, de manera taxativa, determina que ASFI ejercita competencias exclusivas y privativas en defecto de cualquier otro ente de regulación, razón por la cual, a pesar de que existe una autoridad de fiscalización de sociedades cooperativas, pues estas no se encuentran reguladas en el plano financiero por dicha entidad. Veamos ya cada una de las entidades de intermediación y cuáles son las exigencias previstas para su constitución o para su conformación. En el caso de los bancos de desarrollo privado, que se plasman dentro de la posibilidad que establece la Ley de Servicios Financieros, se constituyen, como les adelantaba, en una especie de símil de lo que acontece con el Banco de Desarrollo Productivo o el Banco de Carácter Público, bajo el entendido de que este tipo de entidades se vincula sobre todo a la salvedad de las áreas identificadas en el mandato constitucional para promoción del sector productivo, ¿no? Razón por la cual termina siendo una especie de símil o equivalente al BDP, al Banco de Desarrollo Productivo o Banco de Desarrollo Público. En todo caso, la previsión normativa con relación a el BDP
o el Banco de Desarrollo Privado, se concentra sobre todo en los mecanismos de su constitución, inicialmente, mediante la escritura de constitución social bajo el entendido de que este tipo de entes se van a conformar bajo la estructura de la denominada sociedad anónima, ¿no? Razón por la cual nos regimos tanto por el mandato de la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, que es la que estamos revisando, así como también la previsión del propio Código de Comercio. En este caso, la escritura de constitución social, además de los estatutos o reglas internas para el Banco de Desarrollo Privado, tiene que someterse a las previsiones de la Ley 393, tanto en la estructura y naturaleza de este ente, como eventualmente en el tipo de operaciones que puede llevar a cabo, concernientes a operaciones de segundo piso, preferentemente, sin inhibir la posibilidad de participar en operaciones de primer piso. En el caso, además, de los bancos de desarrollo privado, conformados bajo la estructura de sociedades anónimas, sus acciones pueden ser tanto nominativas como ordinarias. No se admite o no se reconoce la posibilidad de emitir acciones preferidas, aquellas que gozan, por ejemplo, de preferencia, valga la redundancia, en el momento de la distribución de utilidades. Eso se encuentra prohibido o no es posible de acuerdo a lo previsto en la Ley 393. La única forma de representación de las acciones, por lo tanto, de los bancos de desarrollo privado es a través de acciones nominativas con el registro correspondiente del nombre de su titular o sus titulares, así como también en la categoría de acciones ordinarias, sin que gocen de ningún tipo de preferencia o prerrogativa adicional. En el caso de la constitución entonces de una sociedad anónima de objeto exclusivo para Banco de Desarrollo Privado, deberá identificar tal circunstancia desde su propia razón social o denominación, entendiendo que, sumado al nombre o rótulo comercial de la entidad, tendrá que hacerse alusión de que se trata de un banco de desarrollo. No es necesario acreditar que se constituye bajo un esquema privado, porque ya el simple hecho de que se manifieste como sociedad anónima lo ratifica. En cuanto a su objetivo, de acuerdo a lo previsto en la propia norma vigente, en este sentido la norma de desarrollo privado, o en este caso la ley de servicios, en lo que concierne a el artículo 224 de la ley 393 o la ley de servicios financieros, se prevé que el Banco de Desarrollo Privado tenga por objeto, no, muy similar a lo que acontece con el BDP, con el Banco de Desarrollo Público, para promover a través del apoyo financiero y de la misma forma apoyo técnico el desarrollo de los sectores productivos de la economía nacional identificados en el mandato constitucional. Pequeños agricultores, artesanos, comercio, manufactura o sector manufacturero, forestal maderable y no maderable, ganadero, etcétera, ¿no? De acuerdo a las previsiones de la propia Constitución Política del Estado y la ratificación de dicha previsión a través de la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros. En este caso, además, se hace énfasis en ese apoyo técnico bajo el entendido de que no solamente tiene que ser el que canalice recursos a favor de dichos sectores, sino que favorezca también a su crecimiento mediante la prestación de servicios y el apoyo o soporte técnico de las operaciones realizadas por dichas entidades, ¿no? Las beneficiadas con los créditos en particular, así como también que se extienda dicho beneficio a los sectores comerciales y de servicios, pero que resulten ser complementarios a la actividad productiva, como veíamos el día de ayer para el caso de los bancos de desarrollo público, bajo el entendido de que sectores como logística, transporte, seguros y otros que sí van aparejados a la idea de un sector productivo puedan ser también los destinatarios de las operaciones financieras y del soporte financiero que brinda
un banco de esta naturaleza, ¿no? Un banco de desarrollo privado. En el caso de los bancos de desarrollo privado, muy parecido a lo que acontece con las entidades financieras públicas de desarrollo, tienen que trabajar también a través de instituciones y sujetos elegibles. En el caso de las instituciones nos referimos sobre todo a las entidades de intermediación financiera. Por eso es que un banco de esta naturaleza, un banco de desarrollo privado, se convierte en realidad en un banco de bancos. No debiera trabajar de forma directa con la población, aunque eventualmente nuestra normativa lo permite, sino que debiera trabajar como un articulador de recursos o un intermediario de recursos que vayan a ser destinados a la intermediación del primer piso o los bancos o entidades de primer piso, y que éstas, al canalizar los recursos generados o movilizados por el Banco de Desarrollo Privado, puedan terminar colocando dichos recursos ante el público en general, razón por la cual tiene que trabajarse bajo un criterio de instituciones elegibles en lo que concierne a entidades financieras de desarrollo, sobre todo, o las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, sin desmerecer una eventual vinculación con bancos comerciales, con banco múltiple o con bancos PYME, sobre todo con los bancos PYME. Y de la misma forma también el Banco de Desarrollo Privado identificará a los denominados sujetos elegibles, que ya vienen a ser los beneficiarios de los mecanismos de financiación, ya sea bajo la modalidad de créditos, créditos blandos, créditos productivos o eventualmente líneas de crédito para poder dar cobertura a las necesidades de desarrollo y crecimiento de dichas entidades. En el caso además de los bancos de desarrollo privado, en lo que concierne a la identificación de las denominadas instituciones elegibles, como bien mencionaba, estas se van a concentrar sobre todo en la identificación de las entidades de intermediación financiera, más que nada aquellas que sí cuentan con la autorización de funcionamiento otorgada por ASFI, de acuerdo a los procedimientos y reglas establecidas en la propia ley de servicios financieros, como en la recopilación normativa que se acomoda a tal circunstancia. Y en el caso de los sujetos elegibles, son aquellos que son determinados o identificados para poder efectuar operaciones financieras de manera directa con el Banco de Desarrollo Privado, que en este caso pueden ser personas naturales como también personas colectivas o empresas. Esto, si bien eventualmente sí es posible que un banco de segundo piso pueda llevar operaciones a mercado abierto, no siempre es lo más recomendable, ¿no? Porque en algunos casos puede involucrar una suerte de competencia desleal o una competencia imperfecta con las otras entidades de intermediación financiera. Pero, de acuerdo a nuestra normativa, no se inhibe para el caso boliviano. En todo caso, valga la redundancia, cuando se vaya a identificar sujetos elegibles, los requisitos para tal condición tendrán que estar plasmados en la normativa interna, estatutos, políticas aplicables por las entidades de intermediación, además del reglamento emitido por el regulador financiero a objeto de prever cuál es el determinado comportamiento y los requisitos y condiciones para el desarrollo de operaciones de entidades de esta naturaleza, ¿no? Que se circunscriben a la recopilación normativa en lo que concierne el libro primero, ¿no? Y sus diferentes títulos y capítulos que abordan la regulación de este tipo de entidades, tanto las entidades de carácter público, así como también, con mayor razón, las entidades de carácter privado. En el caso de las instituciones elegibles, así como también los sujetos elegibles, de la misma forma, deben cumplir con las políticas y procedimientos que el propio Banco de Desarrollo Privado establezca o determine en su normativa.
sobre todo para la prestación de los mecanismos de financiamiento o los servicios de financiamiento directo o a través de instituciones elegibles, razón por la cual se sujetan a dicha normativa, además de las políticas de calificación y administración de riesgos, que responden también a lineamientos establecidos por el ente regulador y estándares internacionales a los que nos hemos sumado como país. En todo caso, la solvencia financiera y la sostenibilidad de la entidad son dos de los factores que ASFI necesariamente tendrá que prever o verificar con relación a este tipo de entes de desarrollo privado o bancos de desarrollo privado. Dejemos de lado a los bancos de desarrollo privado y ahora concentrémonos en los denominados bancos múltiples, que son los bancos comerciales que conocemos, los bancos de alcance general. De acuerdo a la previsión de la Ley de Servicios Financieros, se puede constituir o se puede crear un banco múltiple bajo la forma jurídica de una sociedad anónima, ¿no? Una forma de sociedad comercial determinada en el Código de Comercio y ampliada en la previsión de la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, que estamos revisando. En este caso, para constituir un banco múltiple, es necesario la elaboración de una escritura de constitución social, respondiendo a los lineamientos del Código de Comercio, la elaboración de estatutos o reglamentos internos y además regirse a las previsiones tanto de la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, el Código de Comercio y otras normas que eventualmente determinen o rijan la composición, creación y constitución de entidades de esta naturaleza. Bajo el mismo entendido que denotábamos en el Banco de Desarrollo Privado, en lo que concierne a sus acciones, ¿no? Para representación de la participación de sus inversionistas o de los socios que han dado lugar a la creación de la entidad, bajo el entendido de que dichas acciones igual serán nominativas y también de carácter ordinario. Y en el tema de su denominación o razón social, para identificar plenamente a la entidad, deberán incluir en su nombre, rótulo comercial o denominación la palabra banco como primera palabra antes del nombre elegido, ¿no? Esto idéntico a todos los entes bancarios que conocemos en nuestro país y que se sujetan a dicha previsión normativa desde mucho antes de la vigencia inclusive o de la existencia de la propia ASFI y de la recopilación normativa, como el caso del Banco Nacional de Bolivia, que data de 1872. El objetivo que persigue además un banco múltiple, de acuerdo a la previsión de nuestra ley, es la de prestar o brindar servicios financieros al público en general, con la pequeña salvedad de que ya luego en atención a su política interna puede perfilarse sobre ciertos sectores de la población, ya sea mediante los créditos personales, los créditos productivos, créditos industriales o créditos empresariales o corporativos, o una lógica de créditos para banca persona o para banca pyme, etcétera, ¿no? Que eso ya va a responder más a la estructura y determinación interna de cada entidad de esta naturaleza. En todo caso, esta prestación de servicios debe, una vez autorizada y avalada por ASFI, generar o favorecer al desarrollo de la actividad económica nacional y sobre todo procurar ser el sostén o el pilar para la actividad productiva, para la expansión de la actividad productiva en nuestro país y de la misma forma el desarrollo industrial. Circunstancia que en algún momento fue criticada por ASOBAN, ¿no? Por los diferentes gremios que aglutinan las entidades de intermediación financiera y de manera específica el caso de ASOBAN, bajo la premisa de que dicha circunstancia de trasladar la obligación de soporte y de la financiación para el desarrollo de la capacidad productiva o industrial del país debiera recaer más en el Estado, ¿no? Pero en este caso se está apostando a la posición del sector privado, un sector que además se encuentra bastante regulado
por las diferentes previsiones normativas que emanan del gobierno central y de manera específica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Permítame un instante, chicos, por favor. El periodo de espera. Continuando con el tema de los bancos múltiples y su objetivo, pues se propició esa suerte de crítica por parte de los entes gremiales porque se asume que tal obligación debiera recaer sobre todo en el sector público, ¿no? En lo que concierne a las funciones ejercitadas por el propio Estado, ¿no? Pero al último, pues igual asumieron un poco la responsabilidad que les confiere la ley y pues entendieron que también fuera de lo que es la presión que puede ser ejercitada por ASFI y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al fin y al cabo involucra todavía un volumen de operaciones donde sí se maneja una gestión de riesgo apropiada, podría llegar a ser incluso provechosa, ¿no? Siempre y cuando no se adopten otras medidas u otras políticas que pudieran ser contrarias a los intereses de las entidades de intermediación financiera, que lamentablemente también es otra posibilidad, ¿no? Respecto al propio comportamiento que pueda denotar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la determinación de las reglas aplicables para dicho sector. Ahora, en lo que concierne a los bancos PYME, una modalidad de los bancos, sobre todo para propiciar el paso o la transformación de los denominados fondos financieros privados a este esquema de bancos con un enfoque específico relacionado obviamente a pequeña y mediana empresa, la norma determina que en su escritura de constitución social, al igual que en el caso del banco múltiple o el banco de desarrollo privado, sea el parámetro normativo o el parámetro que determine su creación y que además se rija a las disposiciones tanto internas por medio de estatutos y reglamentos, además de políticas, y, además, en otro caso también la previsión de la Ley de Servicios Financieros, el Código de Comercio y la recopilación normativa. De la misma forma, este tipo de bancos que asumen la forma de una sociedad anónima o la estructura de una sociedad anónima, tienen que manejar sus acciones de la misma manera, nominativas y ordinarias, como se prevé para el banco múltiple y para el banco de desarrollo productivo. En el caso de su razón social o denominaciones, donde ya se diferencian o desmarcan un poco de las otras formas de entidades de intermediación, al identificarse como banco PYME o banco con énfasis en pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ese énfasis no es al 100%, ¿no? Eventualmente pueden diversificar sus operaciones, pueden tener otro tipo de clientes que no necesariamente respondan a la categoría de pequeña y mediana empresa, pero sí el hecho de que por mandato de la propia ley de servicios financieros deben darle prioridad a este sector, razón por la cual generalmente se los engloba bajo la categoría o el concepto de bancos productivos, ¿no? Destinados sobre todo al sector productivo. Esto se puede evidenciar precisamente en la determinación de su objetivo. Los bancos PYME, sobre todo, tienen como objetivo primordial la prestación de servicios financieros especializados en el sector de pequeña y mediana empresa, sin que esto implique restricción para participación de otros sectores, sobre todo la microempresa, ¿no? Bajo la premisa de que esta también puede ser la destinataria de las operaciones de un banco PYME, además del público en general, siempre y cuando se haya cumplido con las limitaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya que en todo caso puede otorgar créditos a empresas grandes, puede otorgar créditos a personas naturales, pero el mayor volumen de su operación tiene que estar concentrado en el sector PYME, incluyendo obviamente a la microempresa. Veamos ahora las particularidades de las cooperativas de ahorro y crédito.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que se determinan en el mandato de la Ley 393, se asumen una serie de particularidades, sobre todo en lo concerniente a la forma de constitución, ya que denotamos dos clasificaciones en este tipo de cooperativas. Sabemos que se van a adoptar un régimen de responsabilidad limitada, o sea, van a funcionar de manera similar a lo que acontece con una SRL, una sociedad de esta naturaleza, de responsabilidad limitada, y que además se van a regir a la escritura de constitución y sus estatutos, pero también a la Ley General de Sociedades Cooperativas, bajo el entendido de que su mandato general se circunscribe a la estructura, la forma y a las exigencias que se plantean para entidades de esta naturaleza, desde la composición de sus órganos de gobierno, así como también la participación respecto a los socios o miembros de la cooperativa. Esto necesariamente se sujeta, por lo tanto, no solo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sino a las previsiones que establezca su ente de regulación, la AFCOP, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Cooperativas. De la misma forma, al tratarse de cooperativas cuyo objeto exclusivo está en torno a la prestación de servicios financieros para el ahorro y el crédito, pues se sujetan también a las previsiones de la Ley de Servicios Financieros y al Código de Comercio en todo lo que pudiere ser concordante o conducente. Bajo la premisa de que este tipo de entidades, si bien en esencia, porque se trata de cooperativas, no debieran buscar lucro, no lo tienen del todo prohibido, bajo la premisa de que los dividendos o utilidades que pudieran generar en el desarrollo de sus operaciones son precisamente los que le brindarán luego soporte para el desarrollo de las mismas, ¿no? Y el cumplimiento de las obligaciones que se asume frente a terceros, sobre todo los ahorristas. En la denominación social de este tipo de entidades se les obliga a incorporar la circunstancia de que asumen una responsabilidad de carácter limitada, ¿no? Y esta se acredita mediante la denominación de la sigla RL, que hace alusión precisamente a dicha responsabilidad, una responsabilidad limitada. Para la obtención de su personalidad jurídica o su personería jurídica, que avala su condición de sujetos de derecho y por ende de que tienen la autorización para realizar sus operaciones, además de la que les otorgará ASFI, las cooperativas de ahorro y crédito previamente deben contar con la aprobación de su proyecto de constitución por parte de ASFI, circunstancia que también aplica para los otros tipos de entidades de intermediación financiera, o sea, un banco pyme, o eventualmente las otras formas de entidades de intermediación, como veremos enseguida, necesariamente tienen que sujetarse a la previsión de una suerte de etapa previa o trámite previo de autorización de constitución o aprobación de constitución que se efectiviza por parte de ASFI. ¿Cuál es el objeto? El hecho de que se pueda probar o se pueda determinar que la entidad de intermediación financiera que se pretende constituir o crear va a ser provechosa para el mercado o cuenta con el respaldo suficiente para el desarrollo de sus operaciones, por lo menos las de carácter inicial. No es por eso que se lleva a cabo un proceso previo de aprobación de constitución, tanto para las cooperativas como eventualmente para las otras entidades de intermediación financiera. Así lo dispuso ya hace algunos años la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y se mantiene bajo esa misma lógica con la función ejercitada por ASFI. Situación que vamos a poder corroborar o constatar ya hoy parte y lo más probable mañana temprano, mañana al iniciar la clase, con relación al procedimiento de constitución de entidades de intermediación financiera privada. En el caso además de las cooperativas, sabemos que estas se pueden constituir a través de dos maneras o dos formas reconocidas en el mandato normativo. Por un lado, las cooperativas de ahorro y crédito abiertas,
que, como su mismo nombre indica, están autorizadas a realizar operaciones de intermediación financiera con el público en general. De ahí es que viene la particularidad de ser cooperativa abierta, así como también operaciones con sus propios socios, excepto las operaciones activas que pueden ser realizadas o debieran ser realizadas únicamente con sus socios. ¿Qué denota aquello? Todo lo que es operación pasiva, ¿no? Puede hacerse con socios como también personas que no sean socios, para la apertura de cajas de ahorro, eventualmente depósitos a plazo fijo y otras operaciones pasivas que comprometan depósitos. Pero ya cuando se trate de operaciones activas o de manera específica colocaciones, una cooperativa de ahorro y crédito abierta solo debiera colocar crédito a sus socios, pero admite esta singularidad. Si tú eventualmente no eres socio de una cooperativa de esta naturaleza, como por ejemplo Cooperativa San Pedro, pero eventualmente quieres sacar un crédito de la cooperativa, lo único que debes hacer es comprar un certificado de aportación que te convierte en socio. Basta un certificado de aportación y ya tienes la posibilidad de acceder a un crédito, siempre y cuando cumplas las otras condiciones, obviamente. Pero ya el hecho habilitante de que te constituyes en socio ya se cubre en base a la previsión de nuestra norma. La otra forma o la otra modalidad es la denominada cooperativa de ahorro y crédito de vínculo societario o cerrada, que se encuentra autorizada para realizar operaciones de intermediación financiera, pero de manera exclusiva con sus socios. No pueden realizar operaciones con otras personas o con el público en general. Este tipo de cooperativas de vínculo societario o cerradas o cooperativas de trabajo son las que podemos evidenciar en el caso de Coprole, la cooperativa de productores de leche, la cooperativa de Comteco, precisamente, de los trabajadores de Comteco, de la misma forma la cooperativa que se tenía de los trabajadores de Elfec, que de manera similar a lo que acontecía con Comteco, con Coprole, pues otorgaban servicios de intermediación financiera para beneficio de los socios cooperativistas. Sobre todo la colocación de créditos con tasas de interés blandas o tasas de interés más bajas que las que se manejan en el mercado abierto. Este tipo de cooperativas de ahorro y crédito pueden, sin embargo, convertirse en cooperativas abiertas. Las societarias pueden pasar a la consideración de cooperativa abierta siempre y cuando cumplan con todas las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente, sobre todo lo previsto en la recopilación normativa de ASFI. Aquí una pequeña apreciación al respecto. Ya desde la gestión de Leni Valdivia como directora ejecutiva de ASFI, se veía una suerte de tendencia, si quieren, del regulador financiero en contra de las sociedades cooperativas o las cooperativas cerradas o societarias. Algo que lamentablemente pudo acreditarse ya en varias ocasiones en reuniones que se llevaban a cabo tanto en la ciudad de Tarija, La Paz, como acá en Cochabamba, entre Leni Valdivia como directora de ASFI en coordinación con su propio personal y las representaciones locales, aquí en Cochabamba, de las cooperativas cerradas, ¿no? Que en aquel entonces eran Tucuypac, eh, se me dio el nombre de las otras cerradas, San Carlos Borromeo, de la misma forma también estaba la Pío 10 y otras que entraban en la categoría de cooperativas de ahorro y crédito cerradas o de vínculo societario, ¿no? Y eventualmente alguna que otra que también se plasmaba en ese sentido. Al parecer, ASBI había asumido básicamente una conducta más influenciada por una consideración personal que por una consideración institucional de que no se iba a favorecer a los procesos de adecuación o transformación de sociedades cooperativas cerradas a cooperativas abiertas, lo que generó obviamente una distorsión del procedimiento y eventualmente también algunas críticas y quejas
que se fueron propiciando por el movimiento cooperativista. Eh, en algún momento se tuvo que zanjar aquella circunstancia, ya que luego se dio lugar a los procedimientos de adecuación, pero esto también trajo consigo algunas otras críticas, ya que había algunas cooperativas, las que no habían manifestado su queja en un primer momento, que sí tenían avalados sus procedimientos, no había observaciones, no había pues eh, limitaciones por parte de ASFI a dicha transformación y adecuación, mientras que con otras sociedades cooperativas pues era un martirio o todo un proceso tortuoso el que se llegue a aprobar o consolidar su adecuación a cooperativa abierta. Tanto es así, muchos de ellos retrasaron sus procesos o sus procedimientos por el lapso de 1, 2, hasta 3 años inclusive, cuando en otras circunstancias se tuvieron adecuaciones que se propiciaron en menos de 3 meses, ¿no? Y que además contaron con la entrega personal de la exdirectora ejecutiva, doña Leni Valdivia, como señal de que hubieran cumplido pues, de manera fehaciente y además eficiente y oportuna todos los requisitos exigidos, ¿no? Que en opinión de muchos del sector cooperativista pues resultaba por lo menos discutible, ¿no? En el caso de algunas cooperativas en particular, y que no respondían a alineamientos o criterios claros. Pero menos mal esa tendencia ya ha disminuido desde la salida de Lenny Valdivia, incluso desde la gestión o la parte final de la gestión de Ibe de Espinosa como otra directora ejecutiva de ASFI, precisamente quien reemplazó a Lenny Valdivia en la función y que se orientó ya a un proceso más técnico antes que las consideraciones políticas que en algún momento también afectaron este procedimiento. A la fecha, pues básicamente las cooperativas abiertas que tenemos, muchas de ellas en su origen fueron cooperativas cerradas, pero ya se adecuaron a los procedimientos y sobre todo a los lineamientos establecidos por ASI, que van desde lo que es gobierno corporativo hasta gestión de riesgos. Dice una pregunta. Dime, dime. En la diapositiva anterior, cooperativa de ahorro y crédito societaria es lo mismo que cooperativa de ahorro y crédito cerrada, ¿verdad? Exacto. Ah, Las ya. diferentes denominaciones que puede recibir una cooperativa de este tipo son cooperativa cerrada, cooperativa societaria o de vínculo societario, también cooperativa de trabajo. La, la particularidad está dada sobre todo porque este tipo de cooperativas no se crearon inicialmente con una finalidad de crédito, sino para favorecer a ciertas circunstancias dentro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, compras por mayor para que luego se distribuya por menor la canasta familiar de los trabajadores de una empresa. Así nació la cooperativa de Comteco, lo propio la cooperativa de Elfec. Y ya con el paso de los años y con los diferentes aportes que se fueron propiciando de parte de los trabajadores, se vio por conveniente de que también pueda brindar servicios financieros. Primero, de créditos blandos entre los mismos trabajadores. En el caso de Comteco, por ejemplo, tú podías sacar hasta 10,000 o 15,000 dólares con la garantía de tu propio sueldo de trabajador de Comteco a tasas bastante pues, llamativas, ¿no? Porque se determinaban o se colocaban créditos a tasas del 6, del 7, hasta del 9%, ¿no? Sobre esos 15,000 dólares, 10,000 o 15,000 dólares, ¿no? Que comparados con los créditos consumo, por ejemplo, de la banca tradicional, sí comprometen una diferencia importante. Hay créditos consumo que a veces fijan tasas o entidades financieras que manejan créditos de consumo que fijan tasas de un 14, 18 hasta un 22%, inclusive en algunos casos un poco más, ¿no? Es por eso que la regulación financiera prohíbe que una cooperativa de ahorro y crédito societaria realice operaciones a mercado abierto, ¿no? Para que la determinación de tasas blandas y condiciones también blandas para los créditos puedan favorecer solo a sus socios, ¿no? Y que no se dé lugar a una suerte de manipulación.
que lamentablemente ocurren, porque supongan el caso, yo no soy trabajador de Conteco, pero tengo un pariente, una prima, un primo que sí lo sea, o un amigo que sí lo sea, y convenzo a ese amigo, primo o pariente de que saque el crédito por mí, ¿no? Él asume, cierto, la responsabilidad, va a ver comprometida su garantía mediante sus sueldos en Conteco o en la entidad cooperativa que fuere, la de vínculo societario, pero implícitamente tendría algún tipo de acuerdo o convenio conmigo para que yo pueda pagar el crédito y favorecerme con una tasa que de seguro en el sector privado o en el sector convencional no hubiera obtenido, ¿no? Este es un secreto a voces respecto a lo que acontece con las cooperativas de esta naturaleza. Claro que en algunos casos es mucho más complicado, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las cooperativas mucho más pequeñas, como el caso de Coprole, la de productores de leche. Después también hay una cooperativa de fabriles, hay una cooperativa de transportistas en Tarija que brinda también créditos solo a los transportistas para actualización, mantenimiento o remodelación de sus vehículos o de sus unidades, ¿no? Dependiendo del rubro en el que se encuentren, porque es una cooperativa tanto transporte de personas como transporte de carga. Por eso es de que desde la opinión de la Superintendencia de Bancos en su momento y mucho más ASFI, se exacerbó con ASFI, no se veía con buenos ojos a las cooperativas de vínculo societario o cerradas o las de societarias en sí, de respecto a este tipo de operaciones que se camuflaban. Ya ingresando a las otras modalidades de entidades de intermediación financiera de carácter privado, tenemos a las EFVs o las entidades financieras de vivienda. Estas reemplazan a las antiguas mutuales. Son sociedades que ya no necesariamente se manejan bajo la estructura de una sociedad anónima, sino son sociedades, podríamos decir, entre comerciales y civiles, que tienen por objeto prestar servicios de intermediación financiera, pero sobre todo con especialización en créditos para vivienda, ya sea para adquisición, para proyectos de construcción, tanto de vivienda unifamiliar como multifamiliar, compra de terrenos, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de viviendas para fines individuales o habitacionales o para fines comerciales, la mejora de propiedad horizontal, el otorgamiento de microcrédito para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, ¿no? Cuando quiere darse no solamente un uso para la vida de la familia o de los interesados, sino también para el desarrollo de actividades comerciales de sostén de la propia familia. Y eventualmente también las operaciones de arrendamiento financiero. Esta última, por ejemplo, casi no se ha materializado en nuestro país en las denominadas EFVs o entidades financieras de vivienda, como la promotora, en su momento Mutual La Primera, Mutual Guapay, etc. ¿No? Las antiguas mutuales que ahora se manejan bajo el criterio de entidad financiera de vivienda. En el caso de las operaciones de leasing o arrendamiento financiero, las que han tenido mayor énfasis han sido las entidades vinculadas a grupos financieros, como es el caso de BNB Leasing o Visa Leasing, que se convierten en unidades de negocio o empresas subsidiarias del grupo financiero Visa y del grupo financiero del BNB, que amplían la gama de operaciones del sector, ¿no? En el caso de las entidades financieras de vivienda, y aquí en Cochabamba en particular, el caso de la promotora, sí se ha concentrado básicamente en estos sectores, pero una vez que acreditas que parte de tu cartera de colocación la estás destinando exclusivamente a estos sectores, en las proporciones que determina el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, te admite dar continuidad a otros productos financieros o servicios financieros destinados al mercado abierto, sobre todo bajo un esquema de diversificación, pero siempre deberás acreditar de que el volumen principal de tu cartera o la proporción principal de tu cartera se está destinando a la financiación de estos sectores o de estas circunstancias descritas en la ley.
En el caso, además, de las entidades financieras de vivienda o las EFVs, tienen que suscribir un contrato de constitución para el reconocimiento de su personalidad. Esto se celebra mediante una escritura pública constitutiva donde los futuros miembros o los interesados en constituir una entidad de esta naturaleza refrendan su voluntad ante el notario de fe pública y registran en el registro de comercio este tipo de entidad, ¿no? Que no entra dentro de la categoría, si quieren, de sociedad comercial per se. Es una suerte de mezcla entre entidad de orden comercial y entidad civil, pero que responde sobre todo a los requisitos legales que se exigen en Fundempresa para la ratificación y verificación de su constitución, además de los requisitos tributarios o fiscales a los que se someten en consecuencia. La particularidad además está dada que en el momento de la elección de su nombre y su rótulo comercial deberán incluir la determinación de que se trata de entidades de esta naturaleza, ¿no? Ya sea incluyendo la frase entidad financiera de vivienda o su abreviatura EFV. Este tipo de entidades además deberán contar con un capital social y certificados de capital, porque básicamente se emula la condición de una SRL, de una sociedad de responsabilidad limitada, aunque no lo sean. En todo caso, el capital social tiene que ir representado por certificados de aportación de capital, como acontece, por ejemplo, con las SRLs o con las sociedades cooperativas, bajo el entendido de que dichos certificados tendrán un valor nominal que debe estar establecido en la escritura de constitución. Pueden tener un valor nominal de 100, de 1000, de 10,000, etcétera. Siempre múltiplos de 100 preferentemente. Y ojo, es nominal, ya que luego por la propia operación de mercado, dicho certificado puede incrementar en cuanto a su precio, como también pudiera eventualmente bajar. El certificado de capital es el que otorga la calidad de socio al tenedor de los mismos y le otorga su derecho a voz y voto independientemente del número de certificados de capital. O sea, yo podría tener 1000 certificados de capital, igual tengo derecho de tan solo el ejercicio de un voto. Mi proporción está limitada a precisamente mi participación, en el sentido de que si soy considerado socio, tengo un voto. Punto. Es indistinto que tenga uno, como también pudiera tener 1000 certificados de aportación. En todo caso, además, el número de certificados de capital pudiera eventualmente ser concentrados en un socio, siempre y cuando no sobrepase del 0.2%. ¿No? Cuando sobrepasa de ese porcentaje con relación al capital total de la EFV, se tendrá que dar parte a ASFI, quien eventualmente podrá aceptar o rechazar tal circunstancia. Comúnmente la acepta, ¿no? Porque la referencia de una participación mayor al 0.2% tampoco es que sea muy representativa. El ejercicio del voto además resulta ser indelegable. Yo no lo puedo transferir, no lo puedo ceder a terceros, ni siquiera bajo representación, salvo casos excepcionales o fortuitos que lo ameriten, ¿no? Donde sí se pudiera ejercitar la representación mediante un poder especial conferido ante el notario de fe pública. En el caso de los tenedores de certificados de capital, se establece además, por mandato de la Ley de Servicios Financieros, que los únicos pasibles a dicha condición, a que puedan ser tenidos como participantes y socios de una EFV, son las personas naturales. Bajo ninguna circunstancia una persona colectiva puede constituirse en socio o partícipe de una entidad de esta naturaleza. Solo se reserva para sujetos individuales. Cada tenedor de certificado de capital, además, puede obtener préstamos dentro de la entidad financiera, vinculados más que nada al sector financiero y eventualmente, al sector de vivienda, o eventualmente a otros servicios financieros accesorios, siempre y cuando se acredite que el volumen principal de su cartera se está destinando a los créditos vinculados a vivienda. La emisión de nuevos certificados para la inclusión de nuevos tenedores y socios
tiene que ser necesariamente reglamentada por la autoridad de supervisión del sistema financiero. Es llamativo que muchas de nuestras mutuales optaron más por el cierre o eventualmente por su transformación a bancos PYME antes que mantenerse bajo el esquema de una entidad financiera de vivienda. Sobre todo porque la gama de operaciones está concentrada en un sector. Fuera de paso, un sector que goza de un derecho constitucional a vivienda, acorde a la previsión de la Constitución vigente, y que además ha generado también algunas distorsiones respecto al mercado. Bien sabemos que los créditos de vivienda social, de social tienen muy poco, porque personas, por ejemplo, con un ingreso neto del salario mínimo nacional, 2,000 y pico pesos, 2,300 pesos aproximadamente, no es elegible para un crédito de vivienda de esta naturaleza, a menos que se trate de un programa de vivienda social, que es muy distinto. ¿No? Pero la mayor parte de las veces, cuando se solicita un crédito de esta naturaleza, casi siempre se ve por conveniente de que el solicitante y su núcleo familiar, o sea, no solamente la persona, eventualmente puede ser un soltero o soltera el que solicite, pero tiene menor chance, ya que entre el núcleo familiar tienen que acreditar mínimamente la disponibilidad de entre 5,000 a 7,000 bolivianos mensuales, luego de haber pagado todas sus obligaciones o haber cubierto todas sus obligaciones pendientes. Cuando no se acredita tal circunstancia, la posibilidad de acceso a un crédito de esta naturaleza es relativa, ¿no? Y en muchos casos casi imposible, ¿no? Pero a pesar de aquello, se juega con el sentimiento de la población, bajo el entendido de que hoy todos podemos acceder a créditos de esta naturaleza, que se ha democratizado, que se ha abierto el mercado para aquellas personas que anhelan tener su propia casa o construir su casa o remodelar la que tienen y que ven a los entes de intermediación financiera como las entidades que les propiciarán o que les permitirán alcanzar dicho sueño, que en muchos casos se convierte solo en eso, un sueño, ¿no? Pero pues ha habido también una connotación con relación a este aspecto. Así como se alienta una suerte de expectativa, muchas veces falsa, para el acceso a créditos de esta naturaleza, porque en muchas ocasiones lo que se hace es primero optar por un crédito consumo y después el paso a un crédito de vivienda, ¿no? Una de las medidas un poco irregulares o discutibles, por lo menos, o criticables que se propician en el sector financiero con relación a este tipo de operaciones, donde los entes de intermediación financiera tradicional, bancos múltiples sobre todo, operan en ese sentido, cuando en teoría la concentración de los créditos de esta naturaleza debiera recaer en las EFVs, ¿no? Pero como les digo, muchas ex mutuales, que son las que se transforman a EFV, optaron más por cerrar operaciones o eventualmente transformarse a bancos PYME porque la diversificación es mayor y por lo tanto el volumen de rendimiento o los retornos también un poco más altos. Continuando con las entidades de intermediación financiera privadas, tenemos a las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, que son también el símil de la entidad financiera pública de desarrollo, la EFPD. En todo caso, una institución financiera de desarrollo de carácter privado se cataloga sobre todo como organizaciones sin fines de lucro. Su objeto está más ligado a la idea de la cooperación financiera, ya sea a través de proyectos, programas de financiamiento, programas de soporte y apoyo, y que van a, en algunos casos, canalizar recursos de cooperación internacional o canalizar recursos de las entidades de intermediación financiera tradicional. En todo caso, estas entidades con personalidad jurídica propia, o sea, reconocidas como entes privados, creadas para prestar servicios financieros, lo hacen bajo un enfoque integral, que incluye sobre todo lineamientos o criterios de carácter social, ¿no? Como el caso de ProMujer, por ejemplo. ProMujer se especializa en programas de inversión y programas de financiamiento destinados a mujeres, mujeres emprendedoras, madres, clubes de madres,
madres solteras o eventualmente mujeres jóvenes, emprendedoras, que están iniciando un nuevo negocio, etcétera, ¿no? El común denominador es que sean mujeres. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en IDEPRO. IDEPRO tiene una inclinación un poco más productiva, no cerrada solo a mujeres, pero sí a gremios de artesanos y pequeñas industrias. En el caso también de SIDRE, que tiene una connotación más vinculada al ámbito agro o agrícola o agropecuario. Y así podríamos ir citando a varias otras IFDs que la característica va ligada no solo al hecho de que otorgan servicios financieros, sino también a la gestión social que pretenden alcanzar, ¿no? Para favor o beneficio de personas individuales u organizaciones y que de esta manera favorezcan al sector agropecuario, piscícola, forestal maderable, no maderable, micro y pequeña empresa o industria, sobre todo en el área rural y periurbana, ¿no? Aquellos sectores que no siempre son alcanzados por la banca tradicional, ¿no? A menos que hablemos de la banca privada. En todo caso, una IFD se va a constituir bajo un esquema civil con duración indefinida. Su procedimiento se hace ante la gobernación de cada departamento para su reconocimiento y autorización de funcionamiento, para luego pasar a los trámites ante ASFI, a objeto de consolidar su operación y la autorización de su funcionamiento. En todo caso, la IFD tiene una duración indefinida, pero puede definirse o puede establecerse los criterios o las causales por las cuales se llegaría a su disolución y liquidación, sobre todo cuando se enfrenten situaciones que se hubieran previsto en la escritura de constitución y que sean sobrevinientes de una imposibilidad de seguir alcanzando sus fines o cumpliendo su propósito, ¿no? Una de las razones por las cuales puede disolverse y además liquidarse. Este tipo de entidades, además, para obtener su personería jurídica, se rigen por la previsión de la Ley de Servicios Financieros y las disposiciones reglamentarias en vigencia, la recopilación normativa, además de que para que puedan llevar a cabo dichas labores de intermediación financiera, deben necesariamente contar con la autorización de ASFI, ¿no? Que va a fiscalizar, controlar y supervisar sus actividades, así como la propia administración y operaciones que llevan a cabo. Una vez que obtengan su registro de personalidad jurídica como entidad financiera o institución financiera de desarrollo, las actividades serán habilitadas en un departamento. Pero si eventualmente desean participar o llevar actividades en más de un departamento, deben contar con una autorización emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ratifiquen el área geográfica donde van a llevar a cabo sus operaciones, identificando cada departamento y al gobierno departamental al que se sujetan bajo la jurisdicción autonómica, además de la jurisdicción nacional ejercitada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como acontece, por ejemplo, con ProMujer, IDEPRO y otras. Ya cerrando, vemos a las entidades financieras comunales. Este tipo de entidad responde sobre todo a una suerte de reedición de los antiguos créditos grupales, ¿no? A diferencia de lo que acontece hoy en día, en el cual la entidad financiera pues recibe las solicitudes individuales para crédito y eventualmente solicitudes que van aparejadas a la presencia de garantes personales, uno o dos. Antiguamente se otorgaban créditos de naturaleza grupal, donde no tenías un deudor, sino tenías 10 deudores o 8 deudores, dependiendo las circunstancias, bajo el entendido de que entre todos procuraban garantizarse entre sí para mejorar su nivel de riesgo y obviamente su calificación frente a la entidad de intermediación financiera. Esto trajo consigo eventualmente buenos resultados, ¿no? El nivel de colocación aumentó porque, entre comillas, se estaba favoreciendo los niveles de garantía que individualmente uno de los deudores o prestatarios nunca hubiera tenido,
pero que en conjunto, pues sí llegaban a plasmarse. Problema. Poco a poco fue degenerando, se convirtieron en créditos familiares, donde obviamente el nivel de garantía o riesgo no se veía mejorado, más bien empeoraba, y trajo consigo muchas dificultades, razón por la cual las entidades de intermediación financiera básicamente dejaron de consolidar créditos de esta naturaleza. Y ahora, por mandato de la Ley de Servicios Financieros, se moderniza o reactualiza la circunstancia de los antiguos créditos grupales bajo el esquema de banca comunal. Si bien antiguamente los créditos grupales sobre todo camuflaban operaciones de carácter familiar, la banca comunal, entre comillas, evita tal circunstancia, bajo el entendido de que para que se pueda consolidar, previamente tiene que establecerse una organización creada por productores y otros sectores legalmente constituidos, que además puedan aportar capital de inicio en calidad de donación como parte imprescindible del capital social de las entidades financieras comunales o la banca comunal, con la finalidad de que entre ellos se comiencen a financiar sus actividades en condiciones de fomento y eventualmente también financien a terceros productores por intermedio de la participación de otras entidades de intermediación financiera. Bajo esa lógica, la entidad financiera comunal se constituye bajo la premisa de estos grupos de gremialistas, pequeños productores, pequeños artesanos, etcétera, ¿no? Que se aglutinan como normalmente un grupo, pero esta vez ya no de vínculo familiar, y que entre ellos se favorecen y se fomentan en cuanto a sus necesidades financieras, y cuando requieran mayor cantidad de recursos puedan tramitarlos ante entes de intermediación, porque básicamente una entidad financiera comunal es un intermediario de los intermediarios, no es el que permite acercarse de manera institucional a las entidades financieras que ya hemos mencionado, y que en base a aquello pues puedan llevar a cabo sus operaciones. Su constitución se remite sobre todo a la obtención de personalidad jurídica o su personería jurídica, acorde a los lineamientos establecidos por cada gobernación de departamento y lo previsto en la ley 351, la ley de personalidades jurídicas, y que se sujetan tanto a la previsión y fiscalización de la gobernación como eventualmente de la entidad de regulación financiera, ASFI, que puede llevar a cabo labores de fiscalización, aparte de la autorización de funcionamiento, de inspección de sus actividades, de seguimiento y supervisión a la administración y sus operaciones, como parte de las competencias que les reconocemos como ente de regulación. Para la obtención de y registro de su personalidad jurídica, este tipo de entidades deberán tramitar su reconocimiento ante la gobernación departamental. Y si tienen el interés de ser reconocidos y realizar operaciones en más de un departamento, igual que las IFDs, tienen que procesar y llevar a cabo un trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Para que pueda reconocerse su jurisdicción y el ámbito de influencia de dichas entidades, ¿no? Para ver si se remiten a un solo departamento, trámites ante la gobernación, o si se remiten a varios departamentos, lo que involucra el trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya en las siguientes sesiones de clase vamos a abordar lo que denotan los servicios que pueden llevar a cabo todas las entidades financieras que hemos identificado, además de verificar también el procedimiento de constitución de las mismas. De manera genérica, podemos señalar que todas las entidades de intermediación indicadas llevarán a cabo operaciones activas, operaciones pasivas, operaciones contingentes y operaciones de servicios. Vale, con eso culminamos con la parte teórica, con el avance, y podemos retomar el trabajo de la revisión de la normativa en lo que concierne a los procesos de fusión o absorción de entes públicos. Para
cumplir con dicho propósito, vamos a retomar nuevamente el trabajo de salas. Vamos a crear las 4 salas correspondientes. Y les vamos a otorgar el lapso de tiempo correspondiente para la continuación de dicho trabajo. Volvamos entonces a la asignación de salas. Si me pueden confirmar, por favor, quiénes estaban en la sala 1 para que o quienes estaban trabajando junto con Amanda Villarruel para que sea más sencillo. Dicen, perdón. Sí, si me puedes confirmar con quiénes estuvieron trabajando el día de ayer, Amanda. Leonardo Vera, Nayeli Camacho, Vicente Blajos. Perfecto, ya están asignados en la sala 1. En la sala 2, el grupo de Andrés, por favor, Andrés Muñoz. ¿Con quiénes estuviste, Andrés? Perdón, Licen, estaba con Gabriel Escobar, Pablo Fernández y Edicel Salazar. Perfecto. Estamos entonces en esa sala. En la siguiente sala, Bernardo Gastelú. ¿Con quiénes estabas, Bernardo? Estaba con Bruno Elguero, Fabio y Junior Terceros. Perfecto. No lo veo a Fabio en la lista todavía. Enseguida vemos. Ya están asignados entonces Bernardo, Bruno y Junior. Y en la sala 4 estarían Daniel Kisbert, Francisco Vargas, Luciana Cuellar, Luis Morales. En realidad, Kisbert no está. Somos Luis Morales, Christopher Rosales, Sofía Sandy y Francisco Vargas. Ya, Yo creo que estoy con Junior. Ya, perfecto. Enseguida te paso a la sala, Daniel, no te preocupes. Entonces, en la última sala estarían Francisco Vargas, Luciana Cuellar, Luis Morales. Y me faltarían asignar a Daniel, que estás con el grupo de Junior, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Permíteme un instante que enseguida los sumo. Muy bien. Daniel Kisbert, entonces estás con Junior Terceros. Te voy a mover a la sala que corresponde. Muy bien. Y me faltaría la asignación de Nicolás. Nicolás Guardia, ¿con qué grupo estabas trabajando, por favor? Estoy con Amanda Villarreal, Nayeli Camacho, Leonardo Vera y Vicente Blajos. Perfecto, enseguida te asigno, pierde cuidado. Muy bien, ya están todas las salas, entonces voy a abrirlas en este caso. Es sobre todo para que podamos continuar con el trabajo de la identificación de las condiciones que aplican para fusión o absorción. Yo voy a ir entrando a las salas para ver en qué estado se encuentran en el desarrollo de dicho trabajo. Las abrimos en este instante, chicos, para que puedan ir ingresando y de yo también voy a ir a cada una de las salas a ver cómo vamos en el desarrollo de dicho trabajo.